Dios le bendiga. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Aleluya. Una vez más, aquí estamos comenzando o dándole inicio a su programa Rompiendo Cadena desde aquí por Televisión del Este. Mire, usted que lo está viendo ahora mismo a través del Facebook, compártelo. Compártelo para que otras personas puedan recibir este hermoso mensaje, porque le voy a soltar algo breve, pero va a ser bueno. Y también me gustaría que usted te suscriba a mi canal de YouTube. Usted busca Evangelista Simón Rosa y te va a salir. Suscríbete. Y también Ministerio Juan 3:16. Búscalo, usted va a ver. De que usted lo busque, usted va a ver la foto mía donde te va a aparecer. Dale a seguir esta página o me gusta, para que usted pueda recibir más de Dios. Usted sabe que nosotros estamos para eso, para anunciarle la palabra de Dios, el cual me ha transformado. Y también quiero darte por gracia lo que por gracia recibí. Pero inmediatamente vamos a entrar en materia. Mateo capítulo 26. Dios te bendiga a ti, usted que está en tu casa, que la paz de Dios sea sobre usted. No me va a dar tiempo saludarlo a cada uno de ustedes porque quiero hacer algo breve, porque necesito ir breve al lunes de rescate. Aleluya. Mateo capítulo 26, verso 69. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 26, 6-9. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Aleluya. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Padre, gracias por tu palabra. Aleluya. Vamos a predicar con este tema: venciendo el miedo. Si hubiera tiempo, me gustaría que el señor director arreglara ese nombre ahí, le pusiera el nombre del tema: venciendo el miedo. Si lo puede hacer, pero si no puede dejarlo así: venciendo el miedo. Ese es el tema: venciendo el miedo. Entonces, los otros días, mientras venía de la guagua de San Francisco de Macorís a Santo Domingo, venía meditando en esta palabra y de repente me vino a la mente este mismo rema fresco. Porque he escuchado mucho decir, donde se ha criticado mucho a Pedro, diciendo: ¿por qué que Pedro negó a Jesús? Si el mismo Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, yo donde quiera que tú vayas iré contigo. Si es posible, aún mi propia vida lo daré para ti. Pero Jesús le dice: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y eso aconteció porque ya el Señor sabía lo que había en Pedro.
Pero he escuchado que le han hecho miles y millones de críticas al apóstol Pedro por eso, por el motivo porque él negó a Cristo. Quizá la gente, hermano, quizá mucha gente han dicho que Pedro estaba ahí con Cristo, pero no creía al 100% en él. Muchos dicen que Pedro se creía un valiente, pero a la hora de la verdad salió corriendo. Y aleluya. Pero Pedro, verdaderamente él quería serle fiel al Señor Jesús. Mi alma adora a Dios. Él quería serle fiel a Cristo. No te preocupes por ponerlo en la pantalla ya que el televisor, sino preocúpate no solamente en la transmisión del Facebook. Si usted lo puede, usted lo pone ahí, pero en la pantalla que usted lo puede así. Usted lo pone, si puede, en el Facebook, usted pone Venciendo el Miedo, pero si no, usted lo deja. Pero Pedro verdaderamente él quería seguir a Cristo de todo corazón. Él quería en verdad aprender del Señor, porque él había tomado una decisión de servirle a Cristo. Porque ese mismo hombre Pedro, que en una ocasión duró una noche entera pescando, ejerciendo su profesión, el cual él hacía, que es la pesca, y pasó una noche aguantando frío, pasó una tremenda mala noche y no pescó ningún pez. Pero cuando llega Cristo comenzó a hablar con él y Cristo le dice simplemente: navega mar adentro y lanza tu red a la derecha. Y él lo hizo conforme a la palabra del Señor. Y esa noche él hizo una pesca milagrosa, el cual nunca había hecho en su tiempo o día de pesca. Y desde ese día Pedro lo dejó todo, comenzó a seguir a Jesús. Pero para no abundar mucho, me gusta aquí lo que dice. Aún él con su miedo que él tenía, míreme, no era que Pedro no era fiel al Señor, sino era que el miedo estaba dominando a Pedro. Como el miedo lo estaba dominando, entonces emocionalmente Pedro no podía controlar su emoción, ni él podía andar firme por causa del miedo. Pedro no podía andar firme en su palabra. ¿Por qué? Porque todavía no tenía un carácter firme. Porque todavía no sabía cómo dominar el miedo. Sin embargo, el miedo dominaba a Pedro. Pero a pesar de que el miedo dominaba a Pedro, aquí podemos ver algo. En el verso 57, donde dice Jesús ante el concilio, dice así. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y en el 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Míreme, el único allí en medio de esa tragedia, cuando arrestan al maestro, el único que fue siguiendo al Señor hasta el lugar de los hechos fue Pedro en el momento. Ahí podemos ver que en verdad él quería seguir a su maestro, él quería serle fiel a su maestro, porque él declaró una palabra y dice: Señor, si es posible, mi vida doy por ti. Y él llegó, ¿verdad? Estaba sentado junto con los guardias, con los alguaciles. Pero más adelante, mientras él estaba allí entre esos hombres allí sentado, aquí es donde vemos que le dijeron así. Mientras estaba sentado allí, dice así:
Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas Pedro, él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Aunque por causa del miedo, eso provoca de que él negó a Jesús, le y ama. Pero sin embargo, él llegó allí en el lugar del peligro. Llegó allí en este lugar, juntamente con ellos. Pero como la gente estaban viendo a Pedro, la gente lo veían como medio raro y preguntaron, ¿quién eres tú? Tú también estabas con Cristo. Y eso provocó de que negó. ¿Por qué? Porque estaba cuidando su vida en el momento. Pero antes de entrar en detalle donde yo quiero llegar, porque quiero darte una palabra que te pueda sacudir, con el tema venciendo el miedo. Podemos ver que aún así Pedro, como el miedo lo estaba dominando, eso provoca de que él niega a su maestro. Pero a pesar de todo, había allí había algo importante que estaba fluyendo en Pedro. Y dice así, saliendo, él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, cuando dice así los que por allí estaban, los que fueron a arrestar a Jesús, porque el lugar secreto que el Señor tenía para reunirse con sus discípulos, solamente lo conocían, lo más acercado al Señor, que eran los 12 discípulos. Y más adelante vemos, Matra, cuando fueron a arrestar al Señor, quien lo llevó en ese lugar donde nadie sabía fue Judas, que lo entregó con el beso, lo llegó a ellos allí. Y aquellos hombres, cuando vieron ese lugar secreto, dice entonces que toditos se parecían. Y Judas le dio una señal, a quien yo le doy el beso, ese es, porque toditos se parecían a Cristo. Y eso sorprendió a aquella gente cuando vieron que toditos se parecían. Y cuando Pedro está entre medio de esa gente, los enemigos que estaban maltratando a Cristo, Pedro físicamente quiso negar a Jesús. Pero sin embargo, en Pedro había algo de Cristo que brotaba en él. ¿Qué? Ahora mismo escucha. Mírenme, como los que fueron al lugar secreto de Cristo, que llegaron a la presencia allí, dice los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres, también tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Y así mismo pasa hoy en día, que la única persona que puede identificar el vocabulario de un hombre o de una mujer de Dios, solamente aquel que conoce algo del Señor. Solamente aquel que algún día haya leído algo de la palabra del Señor, o alguien que ha tenido en alguna ocasión algún encuentro con la presencia. Como ellos fueron allí en el lugar secreto y vieron que no era algo sencillo, algo común, que era algo diferente, que todo el que se acercaba a ese lugar secreto se parecían. Y por esa causa pudieron identificar a Pedro. ¿Cómo? Porque el lenguaje de Pedro era diferente al de ellos. Porque aunque él quiso usar o como hablar como el tigueraje, ¿te me entiende? Actualmente hablando, hay que hablarte de lo que está pasando hoy. Quizá quiso decir guau, 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 que lo que, pero aún así pudieron ver en Pedro como algo diferente, como que el guaguaguá de Pedro salía, no sé, como medio raro. Y por esa causa dijeron, no, algo raro está mal aquí, porque yo puedo ver
un común normal del mundo normal, el 100% que está envuelto en el mundo, cuando te dice un guau guau guau, como que le sale bien, le sale como tan natural. Pero este hombre me quiere como usar el guau 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 a él como que le sale medio extraño. Y por esa causa pudieron identificar, aleluya, la palabra de Pedro. ¿Por qué? Porque su manera de hablar era diferente. Ahora pregunto, ¿cómo te identifican a ti? Sí, porque hay gente que cuando están en el grupo, ¿sabes? Cuando estamos todos juntos, como somos cristianos, pero cuando están en otro lado, quieren como un satiraje y vaina. Pero por más que tú brinques y patalees, por más que usted quiere parecerte a un chivo, como quiera, algo de oveja te va a salir. Aunque sea un de oveja te va a salir. Ay, mi alma adora a Dios. Y eso fue lo que aconteció con Pedro. Pedro quiso gritar como un chivo, pero sin embargo algo de oveja salió en él. ¿Por qué? Porque el chivo y la oveja no son igual. Aunque muchas veces quieren como gritar igual, pero en la oveja tiene algo diferente. Gracias, Jesús. Porque la oveja hace un el cual el chivo no puede hacer. Y hoy te vengo a decir a ti también, el miedo te está dominando, como pasó con Pedro. Pedro quería serle fiel a su maestro, pero la situación que estaban viviendo era tan difícil. Eso provocó de que el miedo dominara a Pedro. No sé cómo se llama el problema tuyo, pero el problema de Pedro era que le habían arrestado a su maestro y lo habían llevado frente al juez allí. El problema de Pedro era que le habían quitado a su maestro y lo estaban maltratando. Y entonces el miedo de Pedro no quería ser también maltratado o no quería también ser decapitado. Pero, ¿cómo se llama tu problema? El problema tuyo quizá, escucha eso, quizá por causa de la presencia de Cristo Jesús te están llegando muchos problemas. Estás recibiendo mucho ataque. Pero hoy te vengo a decir, aún así como Pedro, aleluya, aún allí lo pudieron reconocer, así también donde quiera que tú te mueves, eso también te va a acontecer. Donde quiera que te mueve, algo de Dios va a salir en ti, va a brotar. Escucha eso ahora. Aquí podemos ver, en el capítulo 18 de San Juan, verso 10, cuando también arrestaron a Jesús aquí, dice en el verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, le dijo. Ahora bien, ¿por qué usted cree que Pedro inmediatamente sacó su espada, mató? O sea, quiso matar. Él le lanzó, fue a mochar la cabeza, pero de chepa no le cortó la oreja. O sea, no le cortó, la cabeza, sino fue que le dio la oreja, ¡pam!, se lo mochó. Mírenme. Mírenme, alguien que es dominado por el miedo, no puede utilizar arma de fuego. Si un policía, un guardia, cualquier soldado, cualquier militar, si todavía no ha vencido el miedo, no se le puede entregar
una arma de fuego. No. Cuando pasas por el entrenamiento y entonces logras perder el miedo y es preparado emocionalmente, físicamente, en todos los sentidos y psicológicamente, entonces se le entrega esa arma de fuego. ¿Por qué? Porque lo va a poder dominar. Pero si todavía no ha logrado vencer el miedo primero que hay en él, o luchar con sí mismo, no será apto de utilizar una arma de fuego. ¿Por qué? Porque si algún ratón en cualquier descuido se le patalea al lado o le brinca al lado, por causa del miedo le va a entrar tiro de una vez al ratón que se le está moviendo, o cualquier animal. ¿Usted me entiende? Y eso estaba pasando con Pedro en el momento. Como Pedro estaba siendo dominado por el miedo, quizá usted diría, no, quizá usted diría, no, Pedro era un hombre valiente porque de una vez, el único allí que sacó su espada y comenzó a cortarle y a muchar la oreja fue Pedro. Quizá usted diría, eso lo hace un valiente. No, eso lo hace el miedo. ¿Sabe por qué? Porque sin usted preguntar ni nada, usted de una vez jala y entra. Porque primero, usted tiene que esperar de que tu maestro le haga frente a la situación. Y cuando el jefe de equipo, el capitán, el que va adelante, da esa orden, entonces usted actúa. Pero Pedro no esperó de que el maestro actuara, sino actuó él, porque el miedo provocó de que hiciese eso. ¿Cómo así que el miedo provocó de que hiciera eso? El miedo de Pedro era que no le lastimaran al maestro. Su miedo era de que no le quitaran al maestro, y eso provocó de que él comenzó a cortar la oreja. Segundo, el miedo de Pedro, él estaba cuidando también su propia vida. Y como él tenía miedo de perder su vida, entonces comenzó a cortar oreja. Entonces seguimos. Para terminar, podemos ver entonces un Pedro en el libro de los Hechos. Un Pedro tan preparado que en el libro de los Hechos, cuando comienza a predicar la palabra con poder, con unción, podemos ver que Pedro lo echan a la cárcel, él no pelea. Lo maltratan, él no pelea. ¿Por qué? Porque ya emocionalmente había perdido el miedo. Como había perdido el miedo, ya él sabía de que si él muriera, aleluya, por causa de la obra era ganancia. O como ya había perdido el miedo, y ya él entendió de que la vida era el mismo Cristo Jesús. Si le quitaran la vida, era porque el mismo Dios lo permitió. Entonces Pedro estaba siendo procesado, estaba en un proceso. Antes del Señor entregarle a Pedro el poder que él tenía de sanar los enfermos con su sombra, primero el miedo le fue quitado. Cuando Jesús lo enfrenta, entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Por segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque cada pregunta que el Señor le decía, si en verdad tú me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque cuando tú amas al Señor y cuando viene el lobo que quiere llevarlo de Dios, por causa del miedo tú no te vas a mandar, sino tú lo vas a enfrentar con valentía, no importa lo que pase. Y Pedro todavía no estaba preparado, no estaba apto todavía para entonces pastorear ningún cordero, ninguna oveja. Y así te digo a ti, el miedo que nos domina, que te domina a ti, hoy quiero enfrentar ese miedo y decirte a ti, cuando usted ve que el miedo te enfrenta,
eso no quiere dejar dicho de que tú no amas a Dios. Sí, tú amas al Señor. Hay mucha gente que me están viendo ahora, ellos aman a Dios. Pero su único problema es que el miedo lo quiere dominar. Y el Señor te quiere entregar grandes cosas, pero primero usted tiene que aprender a dominar tu miedo. Deja que el Señor te enseñe, que te arranque ese miedo de raíz. Míreme, cuando hablamos de miedo, ¿por qué usted cree que en el pueblo de Dios, aún en el mundo secular, existe el asunto de la envidia, el miedo? Porque usted cree que hay pastores que si su miembro de repente se para por ahí a escuchar una actividad o a escuchar un predicador predicando, tuve que ese pastor se siente mal, hasta regaña a ese miembro. ¿Por qué usted cree? Porque tiene miedo a no perderle esa oveja. Hay muchos predicadores también que andan con miedo y eso mismo provoca de que sienten celo cuando Dios está usando a otro predicador. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perderlo de ellos. Pero sin embargo, lo que Dios te tiene a ti, nadie te lo puede quitar, mi hermano. El miedo provoca envidia. El miedo provoca celo. Y el miedo también provoca estancamiento. El miedo, aleluya, muchas veces no deja de que el poder de Dios fluya como tiene que fluir. El miedo, aleluya. El miedo muchas veces no permite que usted fluya en el nivel que tiene que fluir. ¿Por qué? Por causa de ese miedo. ¿Usted me entiende? Y eso mismo estaba pasando Pedro allí. Podemos ver que un Pedro que aún con su miedo y el Señor siendo maltratado por ese grupete de soldados, maltratándolo, arrastrándolo, podemos ver un Pedro aún así andaba de lejito. ¿Por qué? Porque quería ver el fin, lo que le iba a pasar al maestro. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Así hay mucha gente, aún con su miedo dominándolo, ellos dicen yo voy a avanzar. Pero para el Señor entregarte lo que tiene que entregarte, primero Él tiene que quitarte el miedo para que entonces te entregue. O sea, llevarte al nivel donde te quiere empujar. Cuando Dios le arranca el miedo a Pedro de raíz, cuando Pedro permitió de que Dios le arrancara eso, entonces allí fue, Dios depositó un poder sobre Pedro y entonces Pedro comenzó a levantar paralítico en la puerta de la hermosa y vemos un Pedro que con la sombra de Pedro los enfermos comenzaron entonces a sanarse. ¿Por qué? Porque logró vencer ese miedo. Él aprendió a dominar o a controlarse a sí mismo emocionalmente. ¿Por qué? Porque aún así estando con Cristo, él andaba con una espada guindada. Pero emocionalmente Pedro no estaba preparado. Pero ¿por qué será que Cristo, aún Pedro, estando con él, recibiendo doctrina, todos los días andaba con Cristo? Y el Señor sabía que Pedro andaba armado, pero no le dijo nada, lo dejó tranquilo. Hasta que un día Pedro le corta la oreja a un soldado o a un siervo. Entonces, y allí fue que el Señor le dijo, no, Pedro, eso no se hace. El que mate a espada también lo van a matar así mismo también igual. Le dijo, las cosas no son así aquí, Pedro, le dijo. Le enseñó que cuando usted porta una arma, no es necesariamente de una vez usted matar. Si usted es militar, esa arma que usted porta no es para usted matar a lo loco, no. Sino, usted está defendiendo algo importante, usted está defendiendo tu patria. Y como usted porta esa arma, y ya todo el mundo sabe que usted es la orden, la autoridad, uno te tiene que respetar. Ahora bien, cuando las cosas se ponen agrio, conforme a tu disciplina, a tu entrenamiento, entonces usted va a actuar. Pero eso no es para actuar a lo loco. Y Pedro utilizó a lo loco y Jesús le dijo, no, Pedro,
Así no son las cosas. ¿Mm? Aquí también da a entender que Pedro, aun estando con Cristo, andaba armado, no se lo quitó de una vez. ¿Por qué? Porque primero él fue disciplinando a Pedro, doctrinando a Pedro, fue enseñándole a Pedro la palabra y la conducta y el carácter, cómo tenía que manejarse. Porque muchas veces cuando la gente, cuando alguien viene y recibe a Cristo, nosotros como cristianos de una vez, de que tiene que soltarlo todo de una vez. No, eso no es así. Eso es un proceso. Es el mismo Dios, el mismo Señor, es quien trata con esa persona cómo tiene que dejar todo poco a poco, paso a paso, donde él va madurando y entonces en el Señor él se va a dar cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Pero no podemos atacar al nuevo creyente de que tiene que soltarlo todo de una vez. No, eso no es así. Hay que enseñarle con amor, con cariño, cómo él tiene que ir madurando en Dios. Y vemos un Pedro que aún él queriendo negar a Cristo, pero en él reflejaba lo de Dios. Aleluya. Y así pasa con nosotros. Muchas veces queremos negar al Señor. A veces cuando nos molestamos, nos enojamos. Y a veces uno dice, ya hombre, ya no quiero ser cristiano. A veces uno quiere ponerse así. Y uno llega como en coro, quiere como tener como cierta actitud. Y aún personas que ni nunca no han visto, que no nos conocen todavía. A veces nos preguntan, pero fulano, ¿pero usted parece cristiano? Porque eso refleja en nosotros. Cuando usted viene de un hogar cristiano, la gente lo sabe. ¿Por qué? Porque ellos ven en ti algo diferente. Por ejemplo, este país hermoso que tenemos, República Dominicana, donde quiera que llega un dominicano, aunque no se está congregando en ninguna iglesia, pero tan el simple de ser dominicano, donde quiera que llegue, le pregunta, fulano, ¿cómo usted está? ¿Cómo te siente? Lo primero que dice, me siento bien por la gracia de Dios. Porque el dominicano, desde su principio, lleva a Cristo en su corazón. Por eso es que nosotros tenemos un país tan bendecido. ¿Por qué? Porque República Dominicana es un país cristiano. La bandera dice Dios primero, segundo, patria, tercero, libertad. San Juan 8:32. Entonces te dejé con esta hermosa palabra. Y desde aquí nos vamos entonces para lunes de rescate. Trata de usted vencer el miedo. Usted que quiere lanzarte con proyectos y etcétera. Y muchas veces no tiene fuerza para usted lanzar el proyecto por motivo de finanzas. Hoy te vengo a decir, suelte el miedo. Trata de vencer el miedo. Porque mientras Pedro y los discípulos iban navegando en la barca, dice que vino un gran viento y lo estaba azotando. Supongo yo que clamaron. Pero dice que a medianoche Jesús iba caminando sobre, aleluya, esa gran tempestad, sobre las aguas. Y cuando dudaron, clamaron, pensaron que era un fantasma. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Cuando él fue mirando a Cristo con fe, que no le prestó atención al miedo, dice que Pedro, mire, lo dice la Biblia, que Pedro caminó sobre las aguas. En la única parte que podemos ver que él se hundió un poco fue cuando quitó su mirada. Cuando perdió la fe en un segundo, lo puso en el viento, el miedo de los problemas, la dificultad. Se hundió y Jesús le dijo, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, usted como hombre de proyecto, mírenme, si nosotros por el miedo queremos andar por el que dirán, nunca vamos a lograr nada. Atrévete a caminar por encima del miedo y entonces usted va a comenzar a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti o contigo haré una gran nación. En otras palabras, y también le dijo también, no en otras palabras, sino que también se lo dijo,
y serán benditas. Oye, en ti será bendita todas las naciones de la tierra, le dijo. Entonces, Abraham sale de su familia, comenzó a caminar y Dios hizo grandes cosas con Abraham. ¿Qué le digo con eso? Tú eres ese alguien que Dios escogió en tu familia para marcar una gran diferencia. Vamos a vencer el miedo. Yo me uno también contigo. Vamos a vencer el miedo y vamos a avanzar. Vamos a luchar por lo que queremos en el nombre del Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Avanza en el nombre de Jesús y que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos el próximo lunes. Aleluya. Y de aquí nos vamos para el lunes de rescate. Nos fuimos. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para tu corte y estilo, El Varón, peluquería y boutique con las mejores marcas y de mayor calidad. Converse, Adidas, Jordan, Nike, Reebok, entre otros. El Varón, peluquería y boutique, donde el estilo y el buen corte se imponen. Carretera Verón Punta Cana, entrando por el Colmado Luis, en el segundo policía acostado a la izquierda. Teléfono 829-787-1838 con Manuel Tavares, El Varón, peluquería y boutique. Si quieres estar elegante y con estilo y a la moda, visítanos en The Ada Boutique. The Ada Boutique, venta de tenis Nike, Adidas, Jordan, Reebok, Puma, entre otros. Ahora, con su nuevo departamento de ropas para niños importadas, de las mejores y más reconocidas marcas, Cartier, Old Navy, Lacoste, entre otras. Lo que antes buscabas en otro lugar, ahora está más cerca de ti. Solo en The Ada Boutique, calle principal en Sánchez Boulevard, próximo a Comercial Arfoli. The Ada Boutique. The Ada Boutique. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper.